Continuamos con el módulo Los Hechos de los Apóstoles. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias. Siempre, Señor, te vamos a dar las gracias por nuestras vidas, por la bendición en cada uno de nosotros, Señor. Padre amado, te pedimos que obres en nuestras vidas y nos ayudes y nos des entendimiento para poder comprender tus palabras. Señor, sabemos que la Biblia se interpreta sola. Danos sed y hambre de tu palabra. Enséñanos, Padre, a poder vivir bajo tu obediencia. Padre amado, te pedimos por nuestros hogares, nuestras familias, para que tu Señor obres también en cada vida de tus siervos, mi Señor. Te encomendamos así, Señor, esta clase. Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con la lección 7 en los capítulos 23 y 24. Vemos que anteriormente Pablo había sido aconsejado que no fuese a Jerusalén. Sin embargo, él decide ir. Y bueno, él sabía, él presentía tal vez lo malo que iba a suceder. Sin embargo, él se presenta ahí y es encarcelado. Esto lo vemos, en esos capítulos, y vemos que Pablo se encuentra ante el concilio en Jerusalén, en el capítulo 23, versos 1 al 11. Posteriormente, vemos que Pablo, mirando fijamente al concilio, les dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. De esta manera es que él, habla delante de los Dios, y ve que Pablo fue llevado por el tribuno ante el concilio y el sumo sacerdote. Este ordenó que los soldados que estaban a su lado le abofeteasen. Al ver que era injusto, Pablo se enfadó. Al ver que era el sumo sacerdote, también se disculpó, ya que está escrito en la Biblia que debemos obedecer a nuestros gobernantes. De esta manera es que él actúa con bastante humildad, y esto nos hace recuerdo también, al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también vemos, que aunque resultaba difícil aguantar las bofeteadas que le daban, él permanecía quieto, al igual que el Señor Jesucristo. Él mostró paciencia, bondad. En este mismo lugar recordemos que Jesucristo había sido abofeteado por un soldado romano. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 23. Y hubo entonces más controversia en el concilio, y finalmente el tribuno tuvo que rescatar a Pablo y conducirlo nuevamente a la fortaleza. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le prometió que tendría una oportunidad de testificar en Roma. De esa manera es que Pablo confía en el Señor y espera, con paciencia. Y vemos que en este punto que 40 hombres juran matar a Pablo, Ellos, vamos a ver de qué manera conspiran contra él. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. De esta manera es que podemos ver que estaban conspirando contra él. También podemos ver que cuando los judíos se dieron cuenta de que estaban fracasando en su plan de matar al apóstol, algunos de ellos se confabularon y juraron que no comerían ni beberían hasta que matasen a Pablo. De esta manera es que ellos exigían que lo mataran. Ellos querían que lo lleven ante el sumo sacerdote y ahí lo mataran durante el trayecto. Sin embargo, cuando el tribuno se enteró de este plan, decidió que lo lleven ante el gobernador en Cesarea, protegido por 470 hombres.
De esta manera es que podemos encontrar una aplicación donde vemos que Dios tiene a su pueblo preparado para proteger a sus testigos. Podemos estar seguros que Dios protege a cada uno de sus hijos y el Padre todo lo sabe. El resultado fue que Pablo pudo continuar sirviendo al Señor por 9 años más. Continuamos con el tribuno envía a Pablo a Cesarea. Vemos ahí, a Pablo custodiado y siendo enviado. Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. De esta manera es como lo conducían. Y estos soldados de a pie les acompañaron hasta la mitad del camino y volvieron. Pero los de caballería llevaron a Pablo directamente hasta el gobernador en Cesarea. Cuando Félix leyó la carta, le preguntó a Pablo que de dónde venía, y luego ordenó que lo guardasen hasta el día de su juicio. Los romanos eran conocidos por su respeto a las leyes y al orden, a pesar de lo cual había muchos gobernantes injustos y corrompidos. Sabemos que Pilato, gobernador romano, les hizo caso a los judíos cuando estos pidieron la muerte del Señor Jesucristo. En este libro de los Hechos vemos que debían guardar la ley romana, pero estos no dudaban en quebrantarla, si esto les podía dar ganancias monetarias. De esta manera es que ellos se encontraban también corrompidos. Y vemos también a este personaje, Tértulo, que acusa a Pablo ante Félix. ¿De qué manera? Pues después de 5 días, llegaron a Jerusalén el sumo sacerdote con otros muchos para acusar a Pablo. Con ellos venía un orador profesional llamado Tértulo, que en el juicio hizo el discurso de acusación ante Félix. Tértulo empezó adulando al gobernador y luego continuó diciendo que Pablo era cabecilla de los nazarenos y que había tratado de introducir a gentiles en el templo. De esta manera es que Tértulo acusaba a Pablo. Los judíos que le acompañaban estaban de acuerdo en lo que era verdad, lo que este hombre decía, apoyaban a lo que decía Tértulo. En parte era verdad, pero lo hacía ver de manera que resultase de lo más perjudicial para enemistar a Pablo y al gobernador. Porque recordemos que los gentiles, ellos estaban en contra de ellos y no querían contaminarse, porque los consideraban personas inmundas. De esta manera es que Tértulo de esta manera los acusaba, de haber tratado de introducir a gentiles en el templo. Según él, este era el daño que él estaba haciendo, Y posteriormente vemos a Pablo que se defiende ante Félix. Y vemos que él, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. De esta manera se dirige Pablo ante el gobernador. Pablo principalmente niega haber promovido algún disturbio en Jerusalén. Solo había 12 días que había llegado a Jerusalén con una ofrenda para el pueblo, ya que sabemos que esa era la misión, llevar esas ofrendas y entregarlas. Y no le habían visto hablar con la muchedumbre, es decir, con la gente, ni en el templo ni en la ciudad. Sin embargo, admitió que sería el punto de vista de los judíos, que él era un hereje, por ser un seguidor de Jesús, pero que creía en el Antiguo Testamento, la resurrección, y que adoraba al Dios de sus padres. De esta manera es que él hace su defensa, Y vemos ahí, Félix se asusta, pero deja a Pablo en prisión. Ahí podemos observar, que Félix
y su esposa se encuentran escuchando, ¿no?, a Pablo. ¿De qué manera él se refiere, ¿no?, al gobernador Félix? Pues Félix decidió que tendrían que esperar a que bajase el tribuno de Jerusalén. Le dio a Pablo bastante libertad, incluso le permitió ser visitado por sus amigos. Sabemos que Lucas estaba con él y que Felipe vivía en Cesarea y sin duda vinieron otros más a verle, ¿no? Entonces ellos lo visitaban. Cuando llegó la mujer de Félix, Pablo tuvo la oportunidad de predicarles el evangelio a Félix y su esposa. Pero Félix, al escucharle, la reacción que toma, ¿no?, pues él dice que se espantó, ¿no?, con el mensaje, pero en vez de aceptar al Señor allí mismo, lo dejó para otro día, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, que Pablo es dejado preso en Cesarea por Félix. A Félix le interesaba más el dinero. Él esperaba que Pablo lo sobornara para dejarlo salir de prisión, pero también quería complacer a los judíos, así que aprisiona por 2 años al apóstol Pablo, ¿no? Y vemos en cuanto a aplicación, Félix tembló, pero eso fue todo, ¿no? Recordemos anteriormente la reacción que él tomó ante, ¿no?, la predicación de Pablo. Muchos de los que se asombran con la palabra de Dios no son cambiados por ella, ¿no?, en lo total. Muchos temen las consecuencias del pecado, pero continúan amándolo y practicándolo. Las demoras son peligrosas en los asuntos de nuestras almas. Hay muchas vidas que necesitan ser salvadas, ¿no? Muchas vidas que no conocen del Evangelio. Y es que se encuentran ahí inmersos en el mundo, creyendo, ¿no?, que lo que hacen es correcto. Sin embargo, aún no conocen la verdad. Tal vez por temor, ¿no?, muchos factores. Pero sin embargo nosotros tenemos que continuar alimentando nuestro espíritu, aprendiendo más de la palabra de Dios, leyendo nuestras Biblias, porque ahí está toda la verdad de Dios. Todo lo que Él nos quiere decir lo podemos encontrar ahí. Y esos son alimentos, ¿no?, para nuestro espíritu. Y es lo único que nos puede edificar. Y de esta manera es que habríamos llegado a la conclusión de esta lección. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre, por tus enseñanzas, porque cada día, Padre amado, tú nos muestras algo nuevo, algo que nos hace madurar, Señor, espiritualmente. Tus benditas palabras, Señor, cuánta verdad nos muestran y nos hablan a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos permitas continuar, Señor, aprendiendo más de ti, con humildad, así como lo hacía el Señor Jesucristo. A pesar de todo lo que sufrió, al igual que el apóstol Pablo, fue aprisionado, abofeteado, tal vez no sufrió muchas cosas más. Padre, solo tú sabes, Señor, cuánto dolor tal vez le costó y cuánto dolor le costó a nuestro amado Jesucristo. Por ello te rogamos, Señor, que nos ayudes, nos des fortaleza para poder continuar y ser conscientes, Señor, de lo que viene. Gracias, Padre amado, y ayúdanos a poder predicarles el Evangelio también. Nuestros amados pastores, ellos pueden llevar tu Evangelio a otras vidas también que lo necesitan. Gracias, Padre amado, así te damos y nos despedimos y esperando, Dios mediante, poder continuar la siguiente lección. Amén.